Muy buenas noches, varones, ¿cómo están? Espero que estén muy bendecidos este maravilloso martes 28 de diciembre, ya a 3 escasos días prácticamente de terminar este año que ha sido de muchas cosas, mucho aprendizaje. Para todos los varones, pues ha sido todo un reto, ¿verdad que sí? Y bueno, en esta hora quiero compartirles algo que yo creo que necesitamos tomar en cuenta para el próximo año, sobre todo en nuestra vida personal como varones de Dios, como hombres de Dios. Pues necesitamos enfocarnos en desarrollar dentro de nosotros un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Y es exactamente el tema que yo quiero compartir. Te da un corazón conforme al de Dios. Y todos sabemos esa declaración, ¿no?, que está en la Escritura acerca de el Señor ha buscado un varón conforme a su corazón. Está en 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Y yo creo que Dios sigue buscando precisamente en estos tiempos hombres que sean conforme a su corazón, conforme a lo que hay en el corazón de Dios, ¿verdad? Y bueno, créeme que en estos tiempos, pues el poder tener un corazón así, pues obviamente tenemos que enfocarnos, tenemos que buscarlo, tenemos que saber de qué estamos hablando, si queremos trascender como lo fue David para el pueblo de Israel, pues que haya hombres como David para para esta nación, para ciudad en donde estamos, en Tultepec. Y bueno, pues, ¿qué les parece si oramos? Si oramos y le pedimos a Dios que nos hable en esta hora. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Amado Dios, gracias por la oportunidad que tenemos de recibir tu palabra, Señor. Gracias porque tú has sido bueno para nosotros. Gracias porque tú tienes siempre una palabra que nos impulsa a mejorar, a crecer, a desarrollar, Señor, no solamente carácter, sino un corazón conforme al tuyo. Amado Dios, y este año próximo, 2022, queremos que haya más y más varones que tengan un corazón, Señor, agradable a ti, un corazón conforme al de Dios, un corazón que tú puedas llenar y puedas usar. Nos ponemos en tus manos, Señor. Levanto la vida de todos aquellos que nos están siguiendo por nuestros canales, Señor. Bendice cada familia, bendice cada hombre de Dios, bendice a todos aquellos que están luchando por mantenerse caminando de tu mano, Señor, y gracias te damos por la bendición que tenemos de tenerte en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, ustedes saben que la palabra de Dios está llena no solamente de historias, sino de enseñanzas que están ahí para nosotros, como fue la vida de David, de la cual pues se ha predicado muchísimo, y hay muchísimos mensajes acerca del rey David, que fue uno de los más importantes reyes del pueblo de Israel, y que para nosotros como cristianos, hijos de Dios, pues están ahí para nosotros y tenemos que aprender, ¿verdad? A saber cómo es un corazón que a Dios le agrada, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, ¿no?, qué fue lo que hizo David, que a Dios le agradó, qué vio Dios en David que fue agradable a él. Y ciertamente que hay características que destacan en David, ¿no? Características de su vida, desde su infancia, detallitos que nos deja ver la palabra, que no fue una vida tal vez, muy buena, por decirlo así, sino que tuvo ciertamente características que se asemejan mucho a las de muchas personas que lo podemos llegar a conocer y a identificarnos, ¿no? En esta tal vez, por ejemplo, disfuncionalidad en su casa, donde tal vez su padre no lo mandaba a cuidar ovejas, estaban otros hermanos de él,
pues en otra posición, ¿no? Y había un rechazo, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a mirar algunas de estas características que pues podemos resaltar en la vida de David y esas enseñanzas, ¿no? que podemos mirar en la Escritura acerca de lo que le agrada a Dios y le sigue agradando a Dios, hombres conforme a esas características, ¿no? Y la primera, vamos a ir a un pasaje que está en 2 de Samuel capítulo 6. Esta fue una gran lección para David. 2 de Samuel capítulo 6, verso 3 en adelante. Les voy a leer la traducción normal, Reina Valera. Dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Aquí, esta parte de llevar el arca en un carro nuevo viene de un pasaje, un capítulo antes, más bien en el libro de 1 de Samuel capítulo 6, cómo los filisteos regresan el arca que habían tomado del pueblo de Israel, pero ya muy mal, porque les había ido muy mal teniendo el arca de Dios entre ellos, y les cayeron tumores, etc. Y bueno, ellos mandaron el arca de regreso en un carro nuevo, guiado por unas vacas, ¿verdad?, etc. Y de ahí yo pienso que ahí tomaron esa parte de traer el arca de Dios. Tuvo David el impulso de traer el arca del pacto, el arca de la alianza, ¿verdad?, de donde estaba a su casa en Israel, en Jerusalén. Y bueno, dice que cuando llegaron a la era de Nacón, verso 6, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y le hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Muy bien, entonces esta parte de la escritura de la historia, vemos a un David, un adorador, que es una de las características que ahorita vamos a mencionar, pero que un impulso de parte de David, queriendo hacer las cosas, queriendo traer la presencia de Dios, que era el arca de la alianza, donde estaba, y obviamente era una buena intención, una buena acción, ¿verdad? Tomar en cuenta esa olvidada prácticamente el arca de la alianza, y él tuvo en su corazón traerla de donde estaba, pero tuvo un error garrafal, ¿verdad? Un error, una ignorancia, un punto donde no tomó en cuenta lo que la palabra de Dios decía de cómo deberían de transportarse el arca, ¿no? Y yo veo aquí algo que para nosotros tiene que ser muy importante, y eso es donde podemos ver a un David que le podemos sacar mucho provecho si aprendemos su testimonio, si podemos verlo así en la palabra. Él tuvo una experiencia muy triste al mirar que el hijo de Abinadab murió ahí, ¿no? A lo mejor, no sé, era alguien muy cercano a él, y se entristeció y pensó: no, pues Dios no quiere nada conmigo, Dios no quiere saber nada de mí, etcétera. Se pudo haber imaginado muchas cosas, pero después corrigió, ¿no? Una de las cosas que yo puedo mirar, y te invito a ti a reflexionar, es que de los errores que estamos nosotros o que hemos cometido, que hemos aprendido y si hemos corregido de esos errores. Porque entonces David trajo esa arca y sabemos que el arca no tenía el diseño para ser llevada, cargada de otra manera,
sino por los levitas en sus hombros, ¿no? Con varas atravesando por unos anillos que tenían los costados del arca. Y yo puedo ver que esa falta de conocimiento, esa ignorancia, no, vamos, yo te quiero decir algo. La ignorancia de la palabra no te, ¿verdad? Hace que no sufras las consecuencias, ¿no? Yo sé que, pues, a veces nosotros nos podemos como que excusar acerca de cosas que no sabemos o que tal vez nadie nos ha enseñado o nadie nos ha dicho o nadie nos ha dado la instrucción completa, ¿verdad? Pero la ignorancia de la palabra no es una excusa para nosotros. Y ahí vemos un punto trascendental, ¿no? Una persona murió por la ignorancia y una decisión mal tomada, ignorando la palabra de Dios, ¿no? Sí, y obviamente ustedes ya posteriormente ya ven cómo fue ya la segunda oportunidad, ya fueron a casa de Obed-edom. Dios prosperó a la casa de Obed-edom, Dios prosperó toda su casa y todo lo que hacía. Entonces vio una señal David de que ya podíamos, más bien ellos ya podían traer esa arca, pero ya de una manera correcta, ¿no? Entonces, lo vital que nosotros estamos mirando como varones es conocer las Escrituras, ¿no? Y no solamente conocerlas, sino hacerlo, ¿no? Porque yo he mirado y a lo largo de todos estos años, ¿verdad? La vida espiritual de las personas que son de la familia por causa de la ignorancia de los hombres y de los varones, cabeza de hogar, pues se han perdido, ¿no? Vida espiritual se ha perdido, se ha perdido el llamado, se ha perdido lo que es el crecimiento, se ha desviado completamente y entonces nosotros estamos entendiendo esta parte, ¿no? Entonces queremos pues tomar esos ejemplos, ¿no? Del corazón de David que fue agradable a Dios. Nosotros podemos mirar que si no tomamos en cuenta cómo deben de ser las cosas, cómo tenemos que actuar, el consejo de Dios en su palabra para nuestra esposa, para nuestros hijos, para nuestra casa, para nuestras finanzas, ¿no? Entiendo que tenemos que estudiar, tenemos que conocer la Escritura, tenemos que meditarla. No podemos excusarnos de no saber lo que nos corresponde hacer, ¿no? Y yo veo ahí que corrigió David y pudo él tener una actitud diferente en todo esto, ¿no? Entonces, una referencia está en 1 Crónicas 15:2, donde el arca, dijo David, tiene que ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha escogido el Señor para que lleven el arca y les sirvan perpetuamente, ¿no? Entonces hubo una corrección y ya no lo hizo como lo vio que lo hicieron los filisteos. Y yo les digo a todos los hombres, no podemos guiarnos por lo que otros hacen, ni por la cultura de otros, ni por lo que hacen otras iglesias, otras congregaciones, sino exactamente por lo que dice la palabra de Dios para nosotros, ¿no? Y esto es lo que a Dios le agrada, ¿no? Lo que Dios espera, ¿no? Una obediencia a la palabra, una obediencia a la Escritura. Otro aspecto que quiero comentarte acerca de David y que es conforme al corazón de Dios precisamente, es en esa parte, ¿no? Donde llevan el arca, ya en 2 Samuel 6, el arca venía ya de vuelta a Jerusalén de casa de Obed-edom y había gozo, alegría, dice, el gozo y alegría llenaba a toda la nación y especialmente David, que danzaba, cantaba, alababa y realizaba sacrificio a Dios, ¿sí? Entonces, amados, uno de los aspectos que
a Dios le agradaba de David era esa parte de adorador, ¿no? Y que de verdad, varones, queremos cambiar esta parte, ¿no? Cambiar esta situación en nuestras vidas que a veces nos hace ser muy exageradamente serios o duros, o queremos externar una apariencia de mucha firmeza o dureza o no sé, a veces caemos en una situación de no, ¿cómo es la palabra? De no ser muy expresivos, ¿no? Pero yo creo que a Dios le agrada que nosotros podamos adorarle con expresiones que lo hagan sentir a Él bien, porque lo hacemos para Dios, ¿no? El cantar, el levantar nuestras manos, el adorarle con libertad, el expresar. Hay un problema en la vida de los hombres que no sabemos expresar, no sabemos gesticular de una manera correcta, adoración, ¿no? Yo no dudo que los hombres adoren, ¿no? Yo no dudo que tengan en su corazón la adoración, pero lo hacemos de una manera a veces que no lo estamos representando, ¿no? Y yo puedo ver en la vida de David precisamente, ¿no? Él danzaba, dice, con todas sus fuerzas, ¿no? Yo te invito ahí a escudriñar la palabra, ¿no? Él danzaba con todas sus fuerzas, de tal manera que bueno, hasta sus vestidos, ¿no? Se sacó los vestidos para poder hacerlo y sacrificaba y tenía una decisión y una determinación por agradarle a Dios. Yo no sé cómo tú lo puedas mirar para este próximo año del 2022, que puedas realmente ser un adorador que a Dios le agrada. No a la gente, no a las personas, no a la persona que está a tus lados, ¿no? Porque eso no lo haces ni para ellos, no lo haces para alguien que esté presente o que te esté mirando, te esté observando. Olvídate de todo eso. Inclusive, ¿no? La misma esposa de David, sí, lo criticó, sí, lo menospreció en su corazón, sí dijo, no, qué papelón hizo David, ¿verdad? Pero miren, o sea, el punto que nos importa más es lo que Dios dice, ¿no? El punto que nos interesa más es lo que Dios dice de esto, ¿no? Yo creo que fue algo y lo dejó plasmado, ¿no? En los Salmos, ¿sí? En el libro de los Salmos, todos esos cantos, oraciones que David dejó ahí, dan un testimonio del corazón que tenía David por Dios. No solamente fue en palabras, sino acciones en la vida de David que siempre están ahí para nosotros, ¿no? Entonces, él tenía gozo, él tenía felicidad, él tenía danza, él tenía esa libertad para hacerlo, sacrificio públicamente, ¿no? Y bueno, si hay alguien junto a ti, dile, nuestra adoración es pública, ¿no? Entonces, nuestra adoración debe de ser delante de todos, ¿no? No solamente en lo secreto, y se vale estar haciéndolo en lo secreto, pero yo creo que eso es algo que habla del corazón que tenemos para con Dios y son cosas que nosotros tenemos que considerar, ¿no? Si es que queremos ser hombres conforme al corazón de Dios, ¿no? En espíritu y en verdad, Dios quiere que seamos hombres que le adoremos, ¿sí? Y este año es una oportunidad nueva para poderlo hacer. Si no lo hemos hecho, si hemos hecho una adoración así muy tibia o muy escasa o muy limitada, pues romper esas barreras es un reto, es un punto a trabajar para este próximo año. Y bueno, otro aspecto de los muchos que hay en la vida de David es acerca del arrepentimiento, ¿no? Porque, bueno, ciertamente que él cometió a veces, lo podemos ver en la historia, errores pues muy fuertes, ¿no?
yo creo uno de los más fuertes que cometió fue acerca de Betsabé y del asesinato del marido de Betsabé, que lo hizo en un momento tal vez de debilidad. O sea, no hay excusas, ¿verdad? No hay pretextos y hubo muchas consecuencias, pero podemos ver que él tuvo un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos decir que él se arrepintió? Bueno, pues la misma palabra lo puede corroborar, ¿no? Y lo menciona de esa manera. En este caso, cuando estuvo ya con Betsabé, la tomó como esposa, después de que el esposo de Betsabé muere en batalla, tuvo un hijo y cayó enfermo, ¿no? Y hizo duelo, hizo un tiempo de ayuno, ¿verdad? Fue delante de Dios. Se escribió un salmo precisamente para que habla del arrepentimiento de David, ¿no? Y esto es el Salmo 51, en el cual podemos ver que él mismo está, pues, en esa condición, aceptando su error. Él pide que sea él lavado, que sea perdonado, que sea limpiado de esa maldad. Dice, límpiame, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Esto está en el capítulo 51 de Salmos, verso 3 y 4. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Entonces, David empieza a reconocer su maldad, su dureza, su rebeldía, su pecado. Y bueno, nadie más puede juzgar más que Dios, ¿verdad? Después de esto lo declara el Señor, ¿verdad? Que ha puesto ese varón. Y ustedes saben también la historia, ¿no? Cómo hubo consecuencias de esas desastres, ¿no? Y sabemos de antemano que cuando tomamos malas decisiones basados en nuestros impulsos y deseos, si no hemos tomado en cuenta a Dios, si no tenemos el temor de Dios, bueno, pues vienen muchas situaciones a nuestras vidas. Va a haber consecuencias, ciertamente. Las consecuencias vienen y son a veces muy, muy fuertes a nuestras vidas. Entonces, las consecuencias de la falta de David fue sobre sus hijos directamente, sobre sus descendientes, sobre la nación entera, ¿sí? Hubo problemas ahí, una situación muy, muy, muy complicada. Sin embargo, podemos mirar en la bondad de Dios, ¿verdad? Que Dios lo pudo, por su corazón, lo pudo sostener, ¿verdad? Lo pudo mantener en el trono de Israel hasta que Dios lo llevó a su presencia. Entonces, lo que para mí es elemental, si tú quieres ser un varón conforme al corazón de Dios, tenemos que reconocer nuestras fallas y tenemos que llevar un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que conste, ¿verdad? Como dice el Nuevo Testamento, hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Para agradar el corazón de Dios, ¿sí? Lo que hacemos ya no tiene vuelta, o sea, ya las acciones ya no las podemos deshacer. Muchas veces, ¿verdad? Podemos buscar verdaderamente el arrepentimiento y clamar a la misericordia de Dios para que pueda librarnos de más consecuencias difíciles y sobre todo que esas consecuencias vayan en contra de nuestros hijos, de nuestra familia, ¿no? Yo creo que es lo que más lamentaríamos, ¿no? De nuestros propios errores, traer consecuencias fatales a la vida de nuestros hijos.
Y, y eso fue lo que le pasó a David, ¿no? O sea, directamente hubo incesto, violación en su casa, asesinato, rebelión, etcétera, cosas tremendas por esos errores, ¿no? Entonces, tenemos que buscar el arrepentimiento. Y por último, mis amados, se me acaba el tiempo, pero una de las áreas sumamente importantes también fue cuando David pues censó el pueblo sin la instrucción de Dios, ¿no? Él quiso sacar cuentas y ver qué tan grande era o qué tantos recursos tenía en ese censo. Y obviamente Dios no lo mandó, Dios lo puso, pero Dios no consideró a Dios para tomar una decisión de ese tamaño, y también hubo consecuencias, ¿no? Hubo consecuencias fuertes hacia la vida del mismo pueblo. Esto está en 2 de Samuel 24. David mandó a hacer este censo y hubo una situación en la cual Dios mismo vino a hacer cuentas con él, ¿no? ¿Sí? Y por este acto cometido, ¿verdad? Pues sí, también tuvo un arrepentimiento, pidió perdón, clamó la gracia y el favor de Dios. Hubo un cambio verdadero en él, porque ya no volvió a tomar este tipo de decisiones sin consultar antes a Dios. Y bueno, varones, o sea, el punto es que nosotros podamos aprender de esta sabiduría que está para nosotros. ¿Qué decisiones estás por tomar? ¿Y qué acciones estás por tomar? Si Dios no te lo ha mandado, si Dios no te lo ha puesto, ¿verdad? Quiero que te detengas y medites si esa decisión va a afectar a tu vida, va a afectar a tu familia, va a afectar a los seres queridos, e inclusive a tu misma iglesia, congregación. Entonces, estamos viviendo tiempos en los cuales ya no podemos permitirnos cometer muchos errores por las consecuencias que estos acarrean a nuestras vidas. Yo creo que un hombre con un corazón conforme al de Dios tiene la sabiduría de Dios, tiene el conocimiento de Dios, tiene la revelación de Dios, tiene el temor de Dios en su vida para evitar caer en prácticas que le puedan llevar a el error, ¿no? Y ciertamente que esos errores pues se pagan, ¿no? Se pagan en muchas cosas y a veces como pueden ser consecuencias terribles, catastróficas, que cobren vidas inclusive, ¿no? Y ciertamente que Dios quiere que nosotros podamos ser librados de estas situaciones, ¿verdad? Y miremos el corazón profundo de David, que buscaba la presencia de Dios de una manera constante, ¿no? Cada día, cada mañana, cada madrugada, ¿verdad? Buscar su presencia, llenarnos del Señor, ¿no? Este es un corazón que le agrada a Dios, un corazón que le busca, un corazón que pueda ser moldeable, un corazón que aprenda de los errores, un corazón que se pueda dirigir, ¿no? Que se pueda dirigir y que pueda dirigir Dios precisamente, ¿no? A Dios que no podemos ver, pero que sabemos que nos habla a través de su palabra y que nos ha colocado en un lugar para que seamos forjados, ¿verdad? Y seamos transformados en esos hombres que Dios quiere usar para este tiempo, ¿no? Entonces, actitudes están en nosotros, ¿verdad? Y que muchas de estas actitudes, pues en este momento no son como tan agradables al corazón de Dios, no son tan ejemplares, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar así, ¿no? No nos podemos quedar en una condición de, pues así soy, o sí estoy todavía con muchos altibajos o fallas en mi caminar en Cristo. O sea, no nos podemos quedar en esa parte, ¿no? Estamos viviendo tiempos en los cuales nuestra familia viene detrás de nosotros. Si tomamos malas decisiones, o sea, si seguimos tomando
malas decisiones, vamos a arrastrarlos a el caos, ¿no? A consecuencias. Y Dios no quiere que perezcamos, ¿no? Ni perezcan nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros hijos, ni nuestros matrimonios, ¿verdad? Que caigan en crisis, en caos, ¿no? Más bien busquemos, ¿verdad? Como la palabra del Señor declara, ¿no? Vamos a ser más conforme a su corazón. Y vemos en David que sí hubo fallas, pero sí hubo más cosas agradables al corazón de Dios, ¿no? Donde Dios pudo hablar directamente a nosotros. Esta palabra es para nosotros ahora y hacerlo personal en nuestras vidas el día de hoy, ¿no? Sé que cuando nosotros tomamos testimonio de la Escritura y las enseñanzas, pueden evitarnos tropiezos, fracasos, consecuencias graves. Entonces nos estamos haciendo más sabios, prudentes y más conforme al corazón de Dios. De hecho, por eso está la Escritura, ¿no? Y bueno, sabes, pues estamos en una iglesia que Dios ha formado y que Dios quiere levantar hombres entendidos en la palabra de Dios con el conocimiento, ¿no? Porque esa falta de conocimiento, esa ignorancia de la palabra de Dios, no podemos tomarla como pretexto ni como excusa de nuestras fallas, de nuestras faltas, sobre todo cuando vienen consecuencias que inclusive toman vidas y toman vida espiritual, ¿no? Entonces, mis amados, pues este es el mensaje, que nosotros podamos realmente aprender de este testimonio de David, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios, sí, con fallas, pero con una respuesta a esas fallas, una actitud a esas situaciones, ¿verdad? Que le llegaron a tocar el corazón de Dios y que lo pudo sostener hasta sus últimos días. Mis amados, que nosotros no tengamos que caer en esas fallas, ¿verdad? Sino que seamos librados de todo tipo de situaciones adversas y contrarias, y que esta enseñanza que está ahí en la Escritura para nosotros nos deje claro cómo debe de ser un hombre conforme al corazón de Dios. Pues eso es el mensaje para este año 2022, mis amados, que nos perfilemos, ¿verdad? Que pongamos en nuestro corazón el ser como un corazón para el Señor, ¿verdad? Y agradables a Él. Y yo creo que su gracia, su favor, su presencia, su misericordia están con cada uno de nosotros todo el tiempo, ¿verdad? Mis amados, oremos entonces, pidámosle con todo el corazón al Señor que nos ayude, ¿verdad? Porque sin su ayuda, si Él no edifica, en vano trabajaríamos. Padre amado, yo te doy gracias por la vida de todos los hombres, Señor, que están recibiendo este mensaje. Señor, te pido que nos ayudes, Señor, a desarrollar un corazón conforme al tuyo. Padre, que podamos ser hallados íntegros, Señor, responsables de nuestras acciones y actitudes, que podamos tomar en consideración tu palabra antes de tomar alguna decisión, Señor, y ser diligentes en la función de todo el trabajo que tú nos has dado como hombres, como varones de Dios. Ayúdanos en este cierre de año, Señor, cerrarlo con propósitos claros, específicos, directos, Señor, de lo que queremos alcanzar para este año. El ser con un corazón conforme al tuyo no es un propósito para nuestra bendición, sino más bien, Señor, queremos agradarte a ti, Señor. Queremos hacerlo para ti y queremos hacerlo por ti, Señor. Y al hacerlo de esa manera sabemos que somos muy bendecidos. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, Dios los bendiga. Que tengan un excelente fin de año. Bendiciones.